como lo habíamos anunciado, vamos a aprender algo de un personaje de la Biblia de los últimos tiempos, un personaje que ha dado mucho que hablar. Recuerdo que en mis épocas de estudiante se convertía casi como en un insulto el capítulo 17 del libro del Apocalipsis y el 18 que contienen la condenación a la gran ramera. Es un lenguaje de pronto un poco brusco, un poco crudo, el que utiliza la Biblia para referirse a algunas realidades espirituales, a algunos personajes, a algunas instituciones. Y pues nosotros, viendo pues este lenguaje, aprendemos algo también del carácter de Dios, algo acerca de lo que Dios piensa, acerca de aquellas cosas que de repente a nosotros nos da como temor hablar, cosas que de pronto no queremos discutir. Sin duda alguna, el tema de la gran ramera es un tema un poco polémico y un poco difícil de tratar, ¿cierto? Lo habíamos anunciado y todo, y pues ahora que estaba pensando en desarrollar este tema, pensaba en lo complicado que podría ser, en lo difícil que podría ser, dependiendo de si estamos preparados para escuchar algo así, si estamos preparados para recibir algo así, que pues a todas luces y nada más con el título y ya podemos darnos cuenta que es pues algo bastante complicado. Entonces vamos a la escritura, la Biblia en el capítulo 17 y capítulo 18 del libro del Apocalipsis nos habla de este personaje que es llamado la gran ramera. Entonces quiero que vayamos primeramente a Apocalipsis 17 y vamos a leer de primero los versículos del 1 al 6. Apocalipsis 17, versículos del 1 al 6. ¿Quién es esta gran ramera? Pues para saberlo tenemos que ver lo que dice la escritura, solamente lo que dice la escritura. Apocalipsis 17 del 1 al 6 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Bueno, los invito a que oremos pidiéndole a Dios que nos ilumine y que nos ayude para poder desarrollar este tema. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu verdad, Señor, y pedimos, Dios de la gloria, que sea tu espíritu iluminándonos, que sea tu espíritu dándonos sabiduría, que sea tu espíritu dándonos inteligencia, Señor, que tú nos des entendimiento, que tú nos des revelación, que tú nos des la capacidad, Señor, de entender todas estas cosas, Dios del cielo, de asimilarlas, Señor, de guardarlas, Padre Santo, Dios del cielo, y de ponerlas en práctica, Dios, en la medida en que nos sea posible. Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu intervención, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les dije, el concepto como tal de la gran ramera está contenido en los capítulos 17 y 18 del libro del Apocalipsis. Y básicamente es un personaje misterioso. Ahora, cuando la Biblia habla de misterios, no habla de cosas
que no es posible que la iglesia entienda, o sea, que están veladas para la iglesia. No, todo lo contrario. Cuando la Biblia habla de misterios, habla exactamente de las cosas que han sido reveladas de una manera especial, única y exclusiva para la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de misterio, o sea, la palabra misterio en la Biblia no implica algo a lo que jamás de pronto no vamos a poder acceder, sino algo que es prácticamente el legado de la iglesia, algo que es como un regalo que Dios nos hace y que es propio de los que buscan sinceramente a Dios. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 13. Antes de que entremos en materia, quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 13 y miremos unas palabras de Jesús. En Mateo capítulo 13, cuando Jesús comenzó a hablar y a enseñar, utilizaba con mucha frecuencia parábolas, símbolos, metáforas, alegorías, hechos simbólicos para hablar de qué, de unas realidades. ¿Por qué hacía estas cosas? Bueno, los discípulos le preguntaron a Jesús eso. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Mateo, dice el versículo 10, Mateo 13, 10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Nuevamente vamos al versículo 11. El Señor Jesús dijo que hablaba en parábolas porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y también tenemos otro texto en Mateo 12, Mateo 12, en Mateo 11, perdón, en Mateo 11, el versículo 29. Si retrocedes un poquito a Mateo 11, el versículo 29, dice el Señor, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea que hay cosas escondidas para algunas personas y hay cosas reveladas a otras personas. En el primer texto que leímos, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, a los que estaban con él, a los que creían en él, a los que le seguían a él, a los que tenían intimidad con él, les estaba diciendo, a ustedes les he dado conocer los misterios. O sea, los misterios son de la iglesia, son revelados, son dados a la iglesia. En el segundo texto dice, te alabo, Padre, porque escondiste todas estas cosas de quién, de los sabios, de los entendidos, de los eruditos, de los inteligentes, de los estudiosos, y se las revelaste a los niños, es decir, a los sencillos, a los puros, a los humildes, a esos se les ha revelado. Entonces, hay algo bien interesante que tenemos que tener en cuenta y es que Dios nos ha revelado a nosotros, su iglesia, sus misterios. Y que en la medida en que nosotros tenemos una relación más íntima, más cercana, más profunda, más genuina, más real con el Señor Jesucristo, en esa medida todas estas cosas que están escritas en la palabra serán más claras para nosotros, serán más fáciles de entender, serán más fáciles de asimilar. Todo depende de cuál es nuestra relación con el Señor Jesucristo. No depende del intelecto, no depende del coeficiente intelectual, no depende de los estudios, no depende de la preparación. Todo eso es secundario, depende de mi cercanía con Jesús. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes les he dado conocer los misterios del reino. Entonces, vamos a conocer este misterio que el Señor nos ha regalado y que nos ha dado a conocer, el misterio de la gran ramera. Vamos a mirar entonces una primera cosa que tenemos que entender
según lo que acabamos de leer, habla de que la gran ramera ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Y ahí tenemos que parar porque, porque la Biblia en algunos pasajes utiliza un lenguaje simbólico y otras veces un lenguaje literal. Sobre todo en libros como el Apocalipsis encontramos un lenguaje figurado que está compuesto por símbolos, pero esos mismos símbolos están allí mismo interpretados de tal manera que no se requiere traer a un medium, no se requiere traer a una persona que tenga unas cualidades específicas para que revele ese lenguaje figurado, sino que dentro de la misma escritura está la explicación de los símbolos, de las imágenes y de las visiones que allí se dan. Una de las cosas que más utiliza la Biblia en forma figurada es la palabra fornicación. La palabra fornicación como tal, en términos físicos, la palabra fornicación se refiere a toda relación sexual ilícita. Toda relación sexual ilícita que según los parámetros de la Biblia se refiere a toda relación sexual por fuera del matrimonio. Toda relación sexual por fuera del matrimonio es una fornicación para la escritura, para Dios, para la palabra de Dios. Si tú o cualquier persona que me escucha, cualquier persona que oye este mensaje, tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposa o su esposo, con alguien que no es su cónyuge, con la cual está unido en matrimonio, y lo que sucede con esas relaciones sexuales es que son una fornicación. Eso es fornicación en la Biblia. Pero la palabra fornicación se utiliza también en sentido figurado. ¿Cómo así en sentido figurado? Se utiliza también para ilustrar o significar relaciones ilícitas, pero de carácter espiritual. Como por ejemplo, relaciones del pueblo de Dios con otros pueblos, relaciones religiosas del pueblo de Dios con otras religiones, con otras creencias, con otros ídolos, con otros dioses, con religiones paganas. A eso se refería el Señor en todos los profetas. En todos los profetas encontramos una demanda, una denuncia de Dios a través de los profetas con respecto a Israel, tratando a Israel de adúltera y de fornicaria. ¿Por qué? Porque en términos espirituales, Israel en el Antiguo Testamento era la esposa de Dios y Dios era el esposo, el marido de Israel. De tal manera que cuando Israel adoraba a dioses extraños, Israel para Dios cometía adulterio espiritual o fornicación. Vamos a leer solamente un texto que está en Jeremías capítulo 3, porque repito, esa ilustración la utilizan absolutamente todos los profetas cuando denuncian el pecado de Israel. Vamos a Jeremías capítulo 3. Y en Jeremías capítulo 3 vamos a leer el versículo 6 al 9. Jeremías 3 del 6 al 9. Me dijo Jehová en los días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dice, después de hacer todo esto, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Aquí tenemos un pasaje donde Dios muestra cómo Israel, después de que el reino se dividió en el reino del norte, Samaria, y el reino del sur, Judá, con su capital Jerusalén, primero el reino del norte
se fue a la idolatría, comenzó a adorar, dice que fornicaba debajo de todo árbol frondoso. ¿Y eso qué significa? Bueno, que los dioses paganos, los cultos a los dioses paganos se realizaban mucho debajo de los árboles frondosos. Y también dice que adulteró con la madera y con el leño. ¿A qué se refiere eso? A que hizo muñecos de madera y muñecos de leño y hizo muñecos, es decir, ídolos a los cuales se postró y adoró. Eso para Dios es fornicación. Entonces, fornicación es todo tipo de relaciones por fuera del matrimonio en el sentido físico y en el sentido espiritual, todo tipo de relaciones con dioses extraños, con dioses ajenos, cuando el pueblo de Dios comienza a interactuar con religiones falsas o con religiones paganas. Eso es lo que es fornicación. Entonces, con base en eso, nosotros podemos deducir la primera característica de la Gran Ramera es que la Gran Ramera es un sistema religioso que, además de falso, es un sistema universal. Volvemos a leer Apocalipsis 17 del 1. Vamos nuevamente a Apocalipsis 17 y leemos del 1 al 2. Y dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y como sabemos que se refiere a fornicación espiritual, es decir, a fornicación adorando a otros dioses, entendemos que es un sistema religioso, pero que no es un sistema religioso nacional o regional, sino que es un sistema religioso universal, porque dice que con ella han fornicado todos los moradores de la tierra y los reyes de la tierra. O sea que es un sistema religioso que ha logrado cautivar y llevar a la fornicación espiritual a los gobernantes de la tierra. Eso lo vemos en Apocalipsis 17 del 1 al 2 y también lo encontramos en el versículo 15. Encontramos algo más. Dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Nuevamente volvemos a que es un sistema religioso universal, un sistema religioso que establece su influencia sobre diferentes naciones, sobre diferentes lenguas, sobre diferentes culturas. Un sistema religioso, repito, que no se circunscribe al lugar donde nació, que no es autóctono de X o Y país, sino que es un sistema religioso universal que influye sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones y sobre todas las culturas. Y esos pueblos, esas muchedumbres, esas personas, esas diferentes lenguas, esas diferentes naciones están simbolizadas por muchas aguas, dice, donde está sentada la ramera. O sea, la ramera se sienta sobre muchas aguas. ¿Qué significa eso? Este sistema religioso ejerce su influencia sobre muchas naciones, sobre muchos pueblos, sobre muchas lenguas. ¿Ok? Esas son cosas claras y ahora vamos a un punto 2. Vamos a mirar una segunda cosa acerca de esta gran ramera y vamos a estudiar ahora su nombre. Esta gran ramera tiene un nombre escrito en la frente. Dice el versículo 5 de Apocalipsis 17, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que es un sistema religioso muy antiguo, porque este sistema religioso fue el que dio origen a todas las religiones paganas. Dice que es la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjense que están diciendo, la gran ramera es una, pero todos los sistemas religiosos falsos son rameras. En este caso,
En este caso, esta gran ramera es la que ha dado origen a todos los sistemas religiosos paganos y a todas las abominaciones. La palabra abominación significa algo que es repulsivo para Dios, algo que es tan terrible que da ganas de vomitar, completamente repulsivo. Y se refiere a la profanación del nombre de Dios, se refiere a darle la honra y la gloria que se merece Dios a cosas corruptibles, a cosas corruptas, a criaturas mortales que no merecen esta honra, que no merecen esta adoración, que no merecen esta exaltación. Eso es abominación. Ahora, su nombre nos dice algo acerca de su origen. Ya dice que es madre, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y dice, se llama Babilonia la Grande. La primera vez que encontramos la palabra Babel, Babilonia, su raíz es de Babel, y la primera vez que encontramos la palabra Babel en la Biblia es en el libro del Génesis y es precisamente en un intento de edificar una ciudad. Recuerden, más adelante vamos a darnos cuenta que además de ser un sistema religioso, también es una ciudad. Y todas estas cosas las está diciendo la Biblia, no son suposiciones, no son ideas personales, no son inclinaciones de mi corazón, sino que son cosas que están claramente reveladas en la escritura. La primera vez que se habla de Babilonia o de Babel es en el libro del Génesis y esa primera vez, repito, está ligada a un intento por edificar una ciudad. Vamos un momentico a Génesis capítulo 11 y lo vamos a recordar. En la Torre de Babel, que fue un intento de edificar una ciudad. Leemos Génesis 11 del 1 al 4 y dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. Puedes subrayar eso. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Dice que salieron de Oriente. ¿Quiénes salieron de Oriente? Número uno, toda la tierra tenía un solo idioma y unas mismas palabras, o sea que había cierto tipo de unidad. Y dice que salieron de Oriente. ¿Quiénes salieron de Oriente? Bueno, si nosotros retrocedemos, el capítulo 10 nos narra que la humanidad está en un proceso de un comenzar de nuevo porque acaban de sobrevivir al diluvio la familia de Noé, los 3 hijos de Noé con sus esposas, se casaron, se multiplicaron, se reprodujeron y recibieron de Dios una orden de poblar toda la tierra, de esparcirse por toda la superficie de la tierra, de llenar nuevamente la tierra y de poseer toda la tierra. Pero ellos, lejos de expandirse y de esparcirse por toda la tierra, y sabiendo que el plan de Dios era llenar la tierra de su conocimiento, de su gloria, a través de ellos, a través de que ellos poblaran toda la ciudad, ellos en su corazón rebelde se quisieron establecer en un lugar llamado la tierra de Sinar. Encontraron allí una llanura, al parecer una llanura fértil, una llanura codiciable para establecerse todos allí, y ellos decidieron, en contra de lo que Dios había dado de esparcirse por todo, decidieron fue concentrarse en un solo lugar y hacerse un nombre y edificar una ciudad y edificar una torre. Este fue el primer intento de la humanidad de establecer un orden mundial. Cuando nosotros hablamos de un nuevo orden mundial,
o cuando el mundo habla de un nuevo orden mundial, no se está refiriendo a una idea nueva que ha llegado, sino a una vieja intención de la humanidad de rebelarse contra Dios y establecer su propio reino. Este fue el primer intento de establecer ese nuevo orden mundial que tuviese una sola sede, que tuviese un solo gobernante, que estuviese actuando en contra de todos los principios de Dios y que prácticamente sacaran a Dios de sus vidas. Ahora, en esa organización de la Torre de Babel, en todo ese plan hubo un líder, ¿Quién fue ese líder? Uno de los descendientes de los hijos de Noé, tuvo un hijo, un descendiente llamado Nimrod, y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 10, si retrocedemos un poquito y vamos a los versículos 8 al 10. Génesis 10, del 8 al 10, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Ered, Acab y Calne en la tierra de Sinar. Babel fue el comienzo de un hombre que intentó reinar poniéndose delante de Dios. Pero cuando dice que él estaba delante de Dios, no se refiere a que estaba en la presencia de Dios. No, se refiere a que se puso delante de Dios. Se refiere a aquel mismo mandamiento que Dios prohíbe en Éxodo capítulo 20, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando se dice que Nimrod se puso delante de Dios, lo que se quiere decir es que Nimrod se puso en lugar de Dios, que se colocó como Dios, que se puso a sí mismo como Dios, que demandaba de toda la civilización que lo rodeaba, demandaba obediencia y adoración. Ese fue el primer poderoso. Él fue un hombre grande, un hombre brillante, un hombre poderoso, un poderoso cazador, alguien que era con su liderazgo y con su fuerza muy prometedor y muy confiable para aquellos que querían de pronto confiar su seguridad y su prosperidad en un hombre como él. Entonces él se puso en lugar de Dios y él quiso establecer un reino donde se pudiera echar por fuera a Dios. Ese reino o uno de esos reinos fue el reino de Babel. Nosotros conocemos lo que pasó en la Torre de Babel, sabemos lo que Dios hizo. Sabemos que Dios confundió los idiomas y la torre se convirtió en un completo fracaso. Pero, ojo, todas las personas que obligadas por el hecho de que ya no hablaban el mismo idioma, sino que cada uno tenía que juntarse con el que hablaba su idioma y se fueron a poblar la tierra y a edificar diferentes ciudades. Todas esas personas que fueron dispersadas, toda esa civilización era una civilización que aprendió a adorar a un hombre llamado Nimrod. Ahora, sabemos por documentos externos a la Biblia, pero documentos de historia de las religiones, si usted quiere hacer un estudio secular bajo ninguna denominación, sino que si usted quiere hacer un estudio de historia de las religiones, va a encontrar que en esos estudios de historia de las religiones reposan algunos datos que tienen que ver con este Nimrod. Resulta que este Nimrod tenía una esposa llamada Semiramis y cuando Nimrod murió, Semiramis dijo que estaba embarazada de Nimrod y que la criatura que estaba esperando era prácticamente algo así como un nuevo Nimrod, como un nuevo dios. Y a partir de este asunto de Semiramis y su embarazo del hijo de Nimrod,
es que aparecen todas las religiones paganas. Es decir, a partir de ahí, allí en Babel, con la dispersión que Dios hace, es cuando todas estas religiones, específicamente la religión de Babel, que es fundada por Nimrod, el primero que reclama la adoración, el primero que se constituye en un líder político y religioso al mismo tiempo. Es este Nimrod, y de él nace la primera religión falsa, donde se adora por primera vez a una criatura, o sea, se adora a un hombre llamado Nimrod. La esposa de Nimrod, luego de la muerte de Nimrod, tiene un niño que también se llama Tamuz, que también se convierte en uno de los dioses que es adorado en el Antiguo Testamento, que hay datos históricos, tanto en la Biblia como datos extrabíblicos, de todos estos pequeños dioses falsos que generaron toda una religión que fue pasando de cultura en cultura. O sea que es en la Torre de Babel y en Babilonia donde aparece por primera vez la adoración a una madre con un niño. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando se estudian todas las religiones de todas las culturas, todas y la mayoría de las religiones, por ejemplo, los romanos, los griegos, los egipcios, todos tienen deidades y en sus deidades tienen a una mujer con un niñito, una mujer embarazada o una mujer que está abrazando un niño que ha tenido. Ahí es donde nacen las religiones, en Babel. Coincidencialmente, o digamos, no es una coincidencia, sino que ellos colocaron como nombre a su proyecto de Torre de Babel, a su proyecto le colocaron Babel, que significa puerta del cielo, porque ellos querían hacer una torre que llegara al cielo. Pero resulta que la palabra Babel es una de esas palabras que tiene dos significados y también tiene un segundo significado que es confusión. Así como la palabra Babel significa puerta del cielo, también tiene un segundo significado que es confusión. Y fue un significado dado en honor a que Dios confundió las lenguas de todas las personas que estaban construyendo esa torre de Babel para dispersarlas, ¿cierto? Y para destruir la formación o la constitución de ese nuevo orden mundial, porque no era el momento para que esas cosas se dieran. Entonces, aquí nacen las religiones paganas. Aquí en Babel nacen todas las religiones falsas, toda la adoración a las criaturas, toda la adoración falsa, todo lo que es hacer imágenes de talla, todo eso, la madre de todas esas religiones es Babel. Y se caracteriza ¿por qué? Porque da origen a un sinnúmero de religiones, a un sinnúmero de creencias, a un sinnúmero de mezclas que producen en las personas confusión, producen en las personas confusión. Ella es la madre de todas las confusiones y por eso es que hay personas que dicen, yo prefiero no creer en nada porque los de esta religión dicen una cosa, los cristianos dicen una cosa, los budistas dicen otra cosa, los hinduistas dicen otra cosa, los católicos dicen otra cosa, los anglicanos dicen otra cosa, los testigos de Jehová dicen otra cosa, y así hay un sinnúmero de religiones, pero todas ellas vienen de un tronco central que es Babel o Babilonia la Grande, la madre de todas las religiones falsas. Si me preguntan, ¿y cuál es la religión verdadera? Ninguna, ninguna religión es verdadera. A partir de Babel nacen todas las religiones. Las religiones son los intentos del hombre por llegar a Dios. Las religiones son intentos frustrados del hombre de cubrir su falta, de cubrir su pecado, como cuando Adán y Eva pecaron y sintieron la vergüenza de su desnudez y tomaron hojas de higuera y cubrieron sus cuerpos en un intento de ¿qué? De tapar su vergüenza.
¿Qué hizo Dios con esas hojas de higuera? Se las quitó y les colocó unas vestiduras hechas de pieles de animales, animales que él mismo había sacrificado, animales que tuvieron que morir sin ellos tener la culpa de lo que Adán y Eva habían hecho. Animales que murieron como sustitutos y que en ese momento representaron al Cordero de Dios, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo el Señor? Repito, con las hojas de higuera con las que ellos trataron de cubrir su vergüenza, se las quitó, porque ninguna religión puede cubrir el pecado, ninguna religión puede ponernos en paz con Dios, ninguna práctica religiosa puede cubrir nuestra maldad, ninguna práctica religiosa puede satisfacer las demandas de justicia y perfección y santidad de Dios. Todas las religiones son religiones y todas son falsas y ninguna es la religión verdadera. Ninguna es la religión verdadera. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que nadie va al Padre por un sistema religioso, ni por un sistema de creencias, ni por una práctica de algún ritual específico. Nadie va al Padre por eso. El que va al Padre va a través del Señor Jesucristo. Solamente reconciliándonos con el Señor Jesucristo, solamente siendo lavados por su sangre, siendo perdonados por su cruz, es que podemos ir al trono de Dios. Tenemos entrada, dice la Escritura, tenemos entrada al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo, no por una religión, no por un sistema de creencias. Dice, por un camino nuevo y vivo que Dios Cristo nos abrió a través de su carne, es decir, a través del sacrificio de la cruz. Ok, entonces estaba diciendo que fue allí en Babel donde se originó todas las religiones paganas, incluidas todas las prácticas esotéricas, todas las prácticas orientales, cosas como el horóscopo, la astrología, las cartas, la quiromancia, la lectura del tarot, todas las cosas que tienen un componente místico, un componente espiritual, un componente religioso, salen de allí, de Babilonia. Por eso la llaman la grande, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Vamos a continuar entonces con el punto 3 y eso nos habla de dónde está sentada. Nuevamente volvamos al capítulo 17 de Apocalipsis y el versículo 3 nos dice que está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Siempre que estudiamos tanto el libro de Daniel como el libro del Apocalipsis, y tanto Daniel como el Apocalipsis nos enseña que esta bestia que tiene 10 cuernos se refiere al Imperio Romano, tanto en la fase en cuando él aparece en la época de Jesucristo, en la época de la iglesia primitiva, como en su futuro resurgimiento, lo cual se está dando ahora en estos tiempos. O sea, esa bestia se refiere a un sistema político, a un sistema de gobierno político que se origina en el Imperio Romano, simboliza al Imperio Romano, pero sobre todo en su carácter de gobierno, en su carácter político. Dice que esta mujer, es decir, este sistema religioso está sentado sobre ¿qué? Sobre esta bestia escarlata de 10 cuernos, que es el Imperio Romano resurgido. Porque en la última fase del Imperio Romano, que equivale, recuerden, en la estatua de Daniel a los 10 dedos de los pies de la estatua, recuerden que en la estatua el metal de hierro de las piernas simboliza el Imperio Romano. Y en las bestias que ve Daniel, esa cuarta bestia tiene esos 10 cuernos que simbolizan 10 reyes importantes
que tendrán la preeminencia en la última fase del Imperio Romano, que es la fase que se está desarrollando en este tiempo con la consolidación de la Unión Europea, con el fortalecimiento de la Unión Europea. Y ahora no sé si se están dando cuenta que varios países están buscando unirse a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN es un organismo que une países europeos bajo una cobertura que les provee en defensa. Es decir, como el mundo está agitado y ya hay vientos de guerra muy fuertes, los países se están alineando, se están buscando protección para que no les pase por lo menos lo que le estaba sucediendo a Ucrania en esta hora, que está siendo atacada por una potencia mundial. Y bueno, la están ayudando, pero no es lo mismo que si perteneciera a una organización poderosa como la OTAN, donde todos los miembros de la OTAN han firmado un pacto bajo el cual ellos se van a defender los unos a los otros. Es decir, si algún miembro de la OTAN es atacado, todos los países de la OTAN están obligados a defenderlo. Entonces, más o menos así es como funcionan estos organismos, y estos organismos que se están consolidando, o sea, que se están unificando cada vez más, no son sino el cumplimiento de esta profecía que dice que en los últimos tiempos el Imperio Romano va a resurgir, y que en ese resurgimiento final va a tener una estructura en la cual 10 naciones, 10 reyes van a ser los más dominantes, los más preponderantes de todo el imperio. Entonces, dice que hasta ese tiempo, es decir, este sistema religioso que está en pie en la época en que Juan estaba en la isla de Patmos recibiendo la revelación del Apocalipsis, estará en pie, este sistema religioso estará en pie también en los últimos tiempos del Imperio Romano. O sea, en el nuevo orden mundial estará en pie y estará apoyado políticamente por el Imperio Romano o por la Comunidad Económica Europea fortalecida y consolidada. Serán ellos los que la apoyen. Bueno, o más bien ella está siendo apoyada por la Comunidad Económica Europea. Bueno, continuemos mirando otras características de la Gran Ramera. Me van a perdonar las fotos, pero aquí la situación es un poco más complicada, porque aquí se habla de los colores como está vestida la Gran Ramera. Vamos al versículo 4 de Apocalipsis 17. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro hecho de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bueno, solamente hay un sistema religioso tradicional que utiliza estos colores. El sistema religioso tradicional utiliza el color púrpura y el color escarlata, y utiliza también todos los adornos de oro. Y hay muchísimas cosas más que sería bueno que investigaran con mucha prudencia y con mucho tacto. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, que se llama algo así como el Santísimo, no es otra cosa. Si usted lo mira con sus propios ojos, se va a dar cuenta, pues, que es un sol, ¿cierto? Esto es un sol. Y es que resulta que los babilonios adoraban al sol. Uno de los astros más importantes de la adoración de Babel era la adoración al sol. Pero no solamente tenemos en los utensilios de la iglesia tradicional este sol que es levantado en lo alto, en señal como de adoración, es levantado en lo alto. Si usted lo mira, es un sol. Yo sé que tiene una crucecita chiquita acá arriba,
pero realmente es un sol. No hay ningún texto en la Biblia que diga que Jesucristo debe ser representado con un sol. No lo hay, no existe en la Biblia eso. Pero hay algo todavía más grave y es que en el centro de la ciudad del Vaticano y ubicado de una manera estratégica enfrente del balcón donde el Papa hace su saludo matutino, exactamente en todo el frente de ese balcón donde todas las mañanas sale el Papa a dar su saludo y hacer la misa, exactamente enfrente, y no sé si lo alcanzan a ver, hay un obelisco, hay un obelisco. Este obelisco que hay aquí pertenece también a eh, a los utensilios o a las cosas sagradas de las religiones babilónicas. Este obelisco que hay aquí era una forma de adorar al sol, era algo que apuntaba al sol, así como la torre de Babel. Hagámonos una torre que llegue al cielo y hagámonos un nombre. Así también los obeliscos eran propios, son propios de las religiones babilónicas paganas, ¿cierto? Y son básicamente unas herramientas para adorar al sol. Es la adoración al sol. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las mañanas en el balcón del Vaticano? ¿Qué es lo que sucede en el balcón de la Santa Sede? Que precisamente la palabra santa es una abominación. Y es que, si se da cuenta, levantan este Cristo que prácticamente saluda al obelisco, que es una adoración al Dios Sol. Y también está esta imagen y muchas imágenes más en las cuales no vamos a entrar en detalle, pero que se lo dejo a cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes analice y piense por qué la Biblia es tan clara en mostrar estas cosas. La quinta característica de la gran ramera es que ella está ebria. Cuando se habla de estar ebria, significa de alguien que está feliz, de alguien que siente placer en lo que está consumiendo, en lo que se está tomando, en lo que está haciendo. Vamos al versículo 6 del capítulo 17 de Apocalipsis, y el versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y si vamos al capítulo 18, que está hablando de la destrucción de esta ciudad, que también es una ciudad, ya lo vamos a ver pronto. El versículo 24, o sea, el último versículo del capítulo 18, dice: en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces vemos que el capítulo 17 dice que esta mujer, esta gran ramera, está ebria de la sangre de los mártires del Señor Jesucristo, y hace énfasis en que son los mártires que murieron por el nombre de Jesús, que son un grupo de personas específicas. Aquí no está hablando de todos aquellos que han muerto en el Antiguo Testamento, y no, aquí están hablando de los que murieron por causa del Señor Jesucristo. ¿Dónde murieron todos ellos? ¿Dónde fueron torturados, ejecutados y asesinados? Algunos quemados, otros crucificados, otros lapidados. ¿Dónde murieron todos los mártires por causa del nombre de Jesús? ¿Dónde murieron? Eso no hay necesidad de adivinar, no hay necesidad de suponer, eso es un hecho histórico. Todos ellos murieron en Roma, todos ellos murieron, desde el primer mártir que muere por causa del nombre del Señor Jesucristo, hasta los últimos, hasta los más contemporáneos, donde encontramos a Juan Hus, encontramos a Savonarola, encontramos a una cantidad de mártires ya un poco más
tardíos o más contemporáneos, desde los primeros mártires, todos murieron bajo el Imperio Romano. Los primeros murieron bajo el emperador Nerón, luego vino Domiciano y una cantidad de emperadores, todos los que murieron por causa del Señor Jesucristo, incluido el apóstol Pablo y todos los discípulos, murieron bajo el Imperio Romano. Todos murieron bajo el Imperio Romano. Entonces nos vamos acercando no solamente en el sentido espiritual, sino que nos estamos acercando en un sentido geográfico. La Biblia hace eso. De hecho, el capítulo 17 del libro del Apocalipsis narra lo que es la sentencia, el pecado, la condenación de la gran ramera. Pero el capítulo 18 narra lo que es el juicio y muestra una ciudad que está siendo incendiada, que está siendo completamente destruida y que deja de existir por siempre. Continuemos ahora, sí, con la sexta característica, y es que finalmente en el capítulo 17, cuando nos habla ya no de los símbolos, la visión de la mujer, de los colores, de que está ebria, de la bestia, todo eso es una visión simbólica. Pero la interpretación literal es la que viene a continuación. Y por ejemplo, en el versículo 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 18. Entonces, ¿qué tenemos acerca de la gran ramera? Número uno, que es un sistema religioso. Que es un sistema religioso que ejerce su influencia sobre diferentes naciones, pueblos, muchedumbres. No es un sistema religioso que se circunscribe a una cultura o a un país en particular. No, un sistema religioso universal. Vemos las vestiduras de este sistema religioso. Vemos el apoyo que recibe este sistema religioso. Y ahora nos están diciendo de manera literal, porque el versículo 18 es un versículo literal. ¿Por qué es literal? Porque es el significado de la visión. Es el significado de lo que acaba de ver. O sea, literalmente, ¿qué significa la mujer? Versículo 18. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra? Miren qué claridad la de la Biblia. Existe una ciudad, porque no es un país, existe una ciudad que ejerza influencia sobre los diferentes gobernantes de la tierra. Sí, existe esa ciudad. Es la ciudad del Vaticano, una ciudad-estado. Es una ciudad que es soberana, una pequeña ciudad dentro de Roma, pero que tiene sus propias leyes, que tiene su propio gobierno, que es completamente soberana, no depende de Roma para nada, pero ejerce su influencia sobre la mayoría de las naciones de la tierra. Y no solamente eso, sino que es una ciudad supremamente rica, de la cual no conocemos, sino por información que a veces se filtra acerca del banco. Usted puede investigar por internet acerca del Banco del Vaticano y cómo hay personas que tienen dineros en el Banco del Vaticano y acerca de una cantidad de cosas más tremendas, acerca de los lujos desorbitantes que se dan al interior de esta ciudad y de todo el oro, de todas las piedras preciosas y de toda la riqueza que hay al interior de esta catedral primada, como la llaman. Entonces, es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Yo creo que hay cosas que son supremamente claras y que a veces es un poco complicado esconderlo o disimularlo, pero son cosas claras. Vamos al último punto acerca de cuál
es la gran ramera. El capítulo 18, de 4 al 5, que describe cómo será castigada y destruida esta ciudad, dice lo siguiente. Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Mire qué interesante, esta es la séptima característica de la gran ramera, y es que allí, al interior de este sistema religioso, hay pueblo de Dios. Hay gente sincera que ama a Dios y que lo busca de corazón. Y a esas personas, Dios le dice en su palabra, salid de ella, pueblo mío. O sea, si tú eres mi pueblo, tú tienes que abrir los ojos y darte cuenta de que esta es la gran ramera, de que estás en el lugar equivocado, de que estás confundida. Babel, confusión. Pero eres mi pueblo y debes salir de allí. ¿A dónde vamos con esto, hermano? A que en todos estos estudios debemos guardarnos de no ser ofensivos ni condenatorios con las personas, porque no se trata de las personas. No son los católicos la gran ramera. Los católicos son las personas a las cuales la gran ramera ha engañado. Recuerden, es el sistema, es la religión. Es más, puedo llegar a creer que ni siquiera son los sacerdotes, ni los curas, ni, no todos, no. Ellos, entre ellos, hay mucho pueblo de Dios, repito, que está ahí por engaño. Pero al final de los tiempos, entre más pasa el tiempo y empezamos a darnos cuenta, sobre todo empezamos a darnos cuenta con el papado actual, empezamos a darnos cuenta que la iglesia está negociando, que la iglesia católica está negociando algunas cosas, algunos principios, alguna moral determinada en la escritura. Nos estamos dando cuenta que hay una oscuridad y cada vez hay más católicos que están escandalizados por las medidas que están tomando los directores de esta institución religiosa. Y cada vez más habrá pueblos despertando y la voz de Dios se va a escuchar diciendo, sal de ella, pueblo mío. Y cuando el pueblo empiece a darse cuenta de todas las abominaciones, de toda la maldad, de todo el engaño, de toda la iniquidad, irán saliendo cada vez más de allí. Hay pueblo de Dios allí. Esa es la séptima característica. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que orarle al Señor por nuestros familiares y amigos católicos, para que Dios quite de sus mentes y de sus corazones el engaño, la mentira, el lazo en el cual han caído. La Iglesia Católica y particularmente el papado durante muchísimos años, siglos y décadas ha tenido una influencia poderosísima sobre las naciones. Hubo épocas en las que una persona, por lo menos muchas naciones de Europa, como Francia, España, Hungría, Inglaterra, la gente no se podía casar ni podían hacer nada si el Papa no les daba permiso. Los mismos reyes no podían hacer nada si el Papa no les daba permiso. Entonces, todavía la Iglesia Católica está ejerciendo cierto tipo de influencia sobre las naciones, pero el juicio de ella vendrá precisamente de las naciones que la van a traicionar y que se van a volver contra ella y la van a destruir. ¿Por qué? Porque cuando venga el anticristo va a abolir todas las religiones porque el anticristo se va a proclamar como Dios. O sea, el anticristo es el último Nimrod. Así como Nimrod, que se puso delante de Dios y estaba exigiendo la adoración y la obediencia que se le debe a Dios,
así también el final de los tiempos, el nuevo orden mundial, esa torre de Babel, ese sistema unificado donde solamente un hombre es adorado, se intentará establecer, el anticristo lo intentará establecer y para eso es necesario que destruya a la iglesia católica y este será su final, un final terrible y espantoso. Pero mientras tanto, oremos para que nuestros familiares puedan salir de ahí, puedan salir de ese engaño, puedan salir de esa mentira y que la luz del Señor Jesucristo, de su palabra y de su evangelio resplandezca en sus corazones.